Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios, en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestra fe por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos útiles. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de nuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Desde la Biblia, continuando con esta celebración, vamos a enfocarnos hoy en el aspecto práctico. ¿Cómo es que podemos recibir la Biblia como palabra de Dios? Para ello va a servirnos el versículo 13 del pasaje que leímos en 1 Tesalonicenses. Déjenme leerlo una vez más. 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. De todo lo que se puede decir de este versículo, vamos a enfocarnos solamente en la siguiente frase. Cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. De esta frase vamos a hacer 3 observaciones. Número 1, el mensaje apostólico es la palabra de Dios. Número 2, la palabra de Dios es objetiva y debemos recibirla subjetivamente de la manera correcta. Y número 3, ¿cómo? ¿Cómo podemos recibir en nuestros corazones a la Biblia y su mensaje como palabra de Dios? En primer lugar, el mensaje apostólico, decimos, es la palabra de Dios. En la frase que estamos considerando,
Pablo afirma que su enseñanza como apóstol es en realidad palabra de Dios. Eso significa que cuando él o algún otro de los apóstoles de Jesús hablan o escriben en su calidad de apóstol, sus palabras, sean habladas o sean escritas, tienen autoridad divina. ¿Por qué? Bueno, un apóstol es por definición alguien que es enviado para representar a alguien más con su autoridad. Y cuando el Señor Jesús eligió a sus apóstoles, los eligió con ese propósito, enviarlos para que expandieran el reino con su autoridad. Cuando Él les habla allá en Juan 16, capítulo 13, y les está preparando para esta misión que ellos van a llevar a cabo. En Juan 16, 13 leemos que está hablando el Señor Jesús. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. El Señor Jesús se aseguró de que todo lo que les había enseñado a quienes serían sus representantes fuera transmitido fielmente por ellos a los creyentes. Y estoy hablando no solamente de los creyentes en la iglesia primitiva, sino a los creyentes de todos los tiempos, incluidos usted y yo. ¿Cómo se aseguró el Señor Jesucristo de esto? Enviando su Espíritu para guiar a los apóstoles en toda la verdad, dice la palabra, acerca de Él. Y así es como el Nuevo Testamento llegó a formarse. Y así es como el Nuevo Testamento llegó a convertirse en nuestra única regla con autoridad divina para regir nuestras vidas. Mire cómo Pablo describe la manera en que esto funciona. 1 Corintios 2, del 9 al 13. Busquen su Biblia y siga con su vista, por favor, esta lectura. 1 Corintios 2, del 9 al 13. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que Pablo está diciendo aquí es que sus palabras, igual que las palabras de los demás apóstoles, son de hecho palabra de Dios. Poseen la verdad y la autoridad de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Lo que yo les enseño, yo lo recibí. En otro pasaje de la Escritura, Pablo explícitamente dice eso. Yo lo recibí directamente de Jesucristo. Y cuando él dice eso, él habla de la inspiración del Espíritu Santo en la enseñanza que él impartía a las iglesias que fundaba. Y podemos ver esa autoridad divina en acción cuando Pablo escribe a los corintios acerca de algunas personas que afirmaban dentro de la iglesia de Corinto